Sí, no, de comercial. De comercial. Chicos, por favor, los que tienen abiertos los micrófonos, escucho todo lo que están peleando por ahí. Tengan la bondad de apagarlo. Listo, vamos a continuar por favor con la clase. ¿Todos ya están listos? Listo. Dentro de las sociedades premodernas podemos ver las sociedades pastoriles. Una de las principales características es que predomina la ganadería doméstica. Es decir, en las sociedades pastoriles ya las personas se dedicaban a la cría de animales domésticos. Realizan migraciones estacionales. Esto quiere decir que ellos se mudan de un lugar a otro, pero más bien por cambios de clima. Podríamos decir que las sociedades pastoriles se estabilizaban en un lugar y en el momento que cambiaba el clima en esa zona, ellos se cambiaban de lugar para que los animales no sufran. ¿Sí? Las sociedades pastoriles son mucho más numerosas, poseen hasta 250.000 miembros. Los jefes de las tribus ejercen un fuerte poder personal, es decir, el jefe de la tribu es quien mandaba y quien determinaba si es que se iban a mover de un lugar a otro. Existían también diferencias apreciables y desigualdades de riqueza y poder entre sus miembros. ¿Sí? Podríamos ver en las sociedades pastoriles ya diferencia entre las riquezas entre un grupo y otro. Y aparecen ya las guerras entre distintas tribus, es decir, en las sociedades premodernas ya podemos ver en las pastoriles que las guerras de tribus se dan, ¿sí? Se dan guerras entre tribus. Las sociedades agrarias se dedican a la práctica de la horticultura, es decir, al cultivo de pequeñas parcelas. Recuerden que las sociedades pastoriles se dedicaban a la cría de animales, ¿sí?, domésticos, y en las agrarias, en cambio, se dedican a la práctica de la horticultura o cultivo de pequeñas parcelas. Poseen también una fuente fija de alimentos. Son comunidades más numerosas que las de los recolectores. Es decir, que poseen una fuente. ¿Por qué poseen una fuente fija de alimentos? Porque ellos, en el momento de cultivar sus parcelas, sabían que tendrían que cosechar en algún momento y por ende tenían asegurado su alimento. El sedentarismo les permitía una acumulación de posesiones, es decir, en el momento que ellos se colocaban en un solo territorio y empezaban a cultivar sus parcelas, ¿sí?, esto les permitía que puedan ir acumulando posesiones. La diferenciación entre los individuos. En las sociedades agrarias ya empezamos a ver la diferencia entre los individuos, es decir, mientras más acumulación de posesiones y riquezas tenían unos, los otros trabajaban para las parcelas, ¿sí?
los comportamientos guerreros, pero menos acentuados que los pastores. Es decir, que podemos tener comportamientos guerreros, pero no tan acentuados que los pastoriles. Significa que los pastoriles sí tenían más guerras y más comportamientos guerreros entre ellos. De ahí vienen los estados tradicionales. Los estados tradicionales surgen a partir del 6000 años antes de Cristo, un tipo de sociedad mucho más amplia. Dentro de los estados tradicionales podemos encontrar el desarrollo de ciudades, ¿sí? En los estados tradicionales ya vemos no solamente a las sociedades agrarias y pastoriles, sino ya vemos el desarrollo de ciudades enteras. Presentan desigualdades de riqueza y poder muy pronunciados. ¿Por qué? Porque en el momento que ya empiezan a crear y a conquistar tierras, ¿sí?, ya las diferencias sociales son más acentuadas y pronunciadas. Están asociadas con la ley de reyes o emperadores. En este tipo de estados tradicionales ya existen los reyes o los emperadores, son los que van a dar Porfi, hagan silencio que estoy en clases. Presentan desigualdades de riqueza y poder muy pronunciadas. Como les decía, en el momento en que hablamos de desarrollo de ciudades, las riquezas van cambiando y están asociadas con la ley de reyes o emperadores. ¿Por qué decíamos esto? Porque como ya tenemos una ciudad, tenemos un rey o un emperador que es el que va a estar al frente de la ciudad, del desarrollo de ese pueblo. Y el resto de la población es la que tiene que someterse a lo que estos reyes o estos emperadores dictaminen. La mayoría de estos estados alcanzaron sus enormes dimensiones como resultado de la conquista, convirtiéndose así en imperios. Es decir, estos imperios o estos estados tradicionales aparecen cuando vamos a ir conquistando pueblos y ciudades. Y por ende, al tener gran cantidad de personas, ¿sí?, las divisiones sociales y las desigualdades se dan. También en estos estados tradicionales tenemos la aparición de ejércitos profesionales, la mecanización de la guerra con armas y equipos que producían un número de bajas en las guerras, es decir, eran estados altamente competitivos. Si alguien no me escucha, por favor puede ir leyendo la diapositiva, que con eso es lo que la estoy explicando. Listo. Mike Elian, ¿me puedes por favor indicar? ¿Sí? ¿Me puedes por favor indicar? A ver. A ver, mejor Marta, a ver. Mike, ¿estás ahí? Mike. Sí, Mike, ¿te funciona el micrófono, por favor? ¿Me puedes decir, Mike, ya, ¿me puedes por favor decir una de las características de los estados tradicionales? Tradicionales. Sí. Estos surgieron cuando íbamos en la conquista y se convirtieron en imperio. Ya, muy bien. Carelis Granda. Gracias, Mike. Cierra por favor el micrófono. Carelis Granda. Sí, Carelis, ayúdame con otra característica de los estados tradicionales. Buenas tardes, chicos. Muy bien. Ustedes son el 12 Hola. programa básico, si no estoy mal.
Hola Carelis, ¿estás hablando? Porque no te escucho nada. Eh, Jocelyn Narváez. Jocelyn Narváez, dame por favor, Jocelyn Narváez. Ya, Kareli, no te preocupes. Jocelyn Narváez, dame por favor otra característica de los estados tradicionales. Buenas tardes, profesora. Otra característica era que ya se podía ver las diferencias sociales debido a que ella comenzó a poseer más riquezas y se veía el poder, se veía debido a que tenía más riquezas que otras personas. Ya, ok, listo. Muy bien. Vamos a continuar. En los estados tradicionales más notorios son el Imperio Chino, el Imperio Romano, los Incas y los Mayas. ¿Sí? Como podremos ver aquí, en esta pirámide, el emperador era quien estaba por encima de todo el imperio. Él era quien mandaba y quien daba las directrices para que el imperio pueda ir desarrollándose. ¿Sí? Debajo del emperador estaban los sacerdotes, luego venía la nobleza, que la nobleza estaba determinada por los jefes políticos regionales y altos funcionarios. Después tenemos los hombres libres, mercaderes, artesanos y campesinos. Y por último tenemos a los esclavos, que eran los prisioneros de guerra o los castigados. ¿Sí? Esta era la pirámide de cómo funcionaba los estados tradicionales. En este caso el imperio chino, el romano, los incas y los mayas. Carelis, no es necesario que escuches, puedes leer. Con esto ya tenemos definido cuáles son los estados tradicionales. Entre ellos tenemos, a ver, si vamos recordando lo que vimos desde el inicio, tenemos a las sociedades recolectoras y cazadoras, luego tenemos las sociedades agrarias y pastoriles y por último tenemos los estados tradicionales. Son 3 tipos de sociedades que hemos visto. Entre las sociedades recolectoras y cazadoras vimos sus diferencias. Entre las pastoriles también vimos la diferencia de las pastoriles y las agrarias, ¿sí? Y estos son los estados tradicionales. Vamos a hacer un trabajo ahora, ¿sí? Ustedes tienen su sílabo, que ya lo debieron haber descargado, ¿sí? Y tenemos en la página donde dice 1.2 tipos de sociedades y ahí están las sociedades premodernas. Podemos hablar de 3 tipos de sociedades premodernas, dice así: cazadores y recolectores, agrarias y pastoriles y por último los estados tradicionales. Ahí hay los 3 tipos de sociedades que acabamos de ver. Las sociedades cazadoras y recolectoras, están las sociedades agrarias y también están los estados tradicionales, hasta estados tradicionales. Van a leer, ¿sí? Van a leer estos puntos y estos tres tipos de sociedades que estamos viendo, la van a leer y van a hacer un cuadro sinóptico. ¿Sí? Van a hacer un cuadro sinóptico de sociedades cazadoras y recolectoras, sociedades agrarias y pastoriles y de estados tradicionales. Les voy a indicar más o menos cómo debe ir el cuadro sinóptico. En gestión de aula, nosotros tenemos 5 parámetros característicos. ¿Sí? Investigación formativa, la supervisión de investigación formativa, los trabajos grupales, los trabajos individuales y el proceso. ¿Sí? Los 5 parámetros se los dijo en gestión 1 como gestión 2. Y ahí creo que ya tienen todo el tema, ya vamos a ver la mayoría de los procesos. Lo mismo funciona, se genera una nota
Anaí Álava, usted va a ser la primera persona que va a dar la clase, ¿sí? Entonces necesito por favor que se ponga, que active su micrófono, ¿sí? Que active su micrófono para poderle escuchar qué es lo que tiene que decir en cuanto al cuadro que tiene que haber terminado. Yo lo voy a compartir para que todos sus compañeros puedan ver lo que usted hizo, ¿sí? Listo. Anaí, necesito que active su micrófono para que usted pueda, por favor, exponer lo que hizo en el cuadro sinóptico que les mandé a hacer. Este es el trabajo que usted me envió por correo. Anaí, está ahí. Anaí Álava, ¿está o no está ahí? Ya, por favor, empiece a hablar, active su micrófono para que me pueda explicar qué fue lo que hizo en el cuadro que les mandé a hacer. Ahí ustedes pueden ver, ¿no? La década del siglo XX se produjo una crisis denominada crisis en los países emergentes, principalmente por la influencia del Fondo Monetario Nicolo Olmedo. Nicolo Olmedo, por favor, explique qué fue lo que usted hizo. Nicolo Olmedo, por favor. Lisette Romero, Suheidi Jacome Romero, Suheidi Jacome Romero. Por favor, necesito que active su micrófono y me pueda indicar qué fue lo que hizo en su cuadro. Bueno, en primer lugar hice el cuadro sinóptico sobre los tipos de sociedades. En las sociedades de cazadores y recolectores puse algunas características y entre todo ello yo entendí que en ese tiempo ellos dominaban la ganadería doméstica y que de igual manera emigraban ellos por estaciones porque se dedicaban a recoger sus cultivos. Y ahí en las sociedades cazadoras y recolectoras no había ganadería doméstica, porque ellos eran nómadas. Sí, me confundí. Ya, ellos era un grupo que por lo máximo eran de 30 a 40 personas. Ellos se dedicaban a la caza, la pesca y la recolección de plantas salvajes comestibles para así, esas eran las actividades que ellos hacían para poder, como decir, comercializar. En ese tiempo era el llamado trueque. Ya.
Listo, porque hasta ahí ellos nomás. compartían las piezas. Ya eso, Heidi, muy bien, tiene 10. Hasta ahí nomás, por favor. Gracias, profesora. Ejemplo de un diario de clase. Ejemplo, no sé, la estructura está ahí. Simplemente lo que tienen que hacer es ejecutar. También el usuario define dos palabras y la definición. Tatiana Correa. Tatiana Correa, por favor. Tatiana Correa, por favor, para que pueda exponer. ¿No se encuentra Tatiana Correa? Tatiana Correa. Buenas noches, dígame profesora. Ya, a ver, Tatiana, Sí, hábleme sí le por escucho, favor. dígame, profesora. Hábleme por favor de las sociedades agrarias y pastoriles, de acuerdo a lo que usted hizo su cuadro. Sí, sí le escucho, profesora. Ya, hábleme por favor de su cuadro que está ahorita en la pantalla y que usted y sus compañeros lo están viendo. Sí, sí le escucho, profesora. Buenas noches. Sí, Tatiana, hábleme del cuadro que estamos viendo ahí sobre las sociedades agrarias y pastoriles. Profesora, ¿sí me escucha? Sí te escucho, Tatiana. Sí te escucho. Sí, profesora, sí le escucho. Ya. Respecto a las sociedades Ya, ¿sí me escucha? Sí, sí. Ya, ya. Ay, ¿qué pasó? Está Ya. bien. Sigue. Ya, las sociedades pastoriles prácticamente vivían de la ganadería. Ya estoy exponiendo, profesora. Sí, ya estoy sí te exponiendo. estoy escuchando. Decía que las sociedades pastoriles vivían de la ganadería, a diferencia de la sociedad agraria, que se dedicaba más a la práctica de la horticultura. En las pastoriles siempre estaban migrando constantemente y eran personas, ya, y las agrarias eran, a diferencia de las agrarias, eran personas sedentarias, o sea que se mantenían en un mismo lugar. Ya, los pastoriles, en los pastoriles ya habían desigualdades de acuerdo, en los pastoriles ya habían desigualdades de acuerdo a las riquezas, y en las sociedades agrarias tenían un comportamiento guerrero pero moderado. O sea, en la agraria ya había el que más, o sea, predominaba el que tenía más poder. Y en las pastoriles habían desigualdades, pero siempre y cuando, digamos, no eran tanto que como los agrarias que empezaron las guerras y todo eso. Okay. Eran más, digamos, si yo tengo más poder, bueno, tú estás debajo de mí. Iban de acuerdo al dinero, que, como decimos ahora, quién tiene más dinero, es el que predomina o es el que tiene más facilidades de mandar o gobernar en una tribu. Ok, muy bien, Tatiana. Colectores, Ya. porque era una sociedad más tranquila, no había ese tipo de desigualdad de sociedades, obviamente todos compartían, era como que había mucha libertad, había mucho, lo que tiene que haber familiaridad entre todos, o sea, había armonía, entonces yo creo que era una sociedad mucho mejor, a Ya. pesar de que las siguientes han ido evolucionando, pero a mi parecer esa es una de las sociedades más tranquilas donde se podía compartir todo. Listo, ahí no había división de clases ni tampoco divisiones de poder, ¿verdad? Porque todo lo que recolectaban o lo que cocinaban o lo que comían o lo que creaban era para todos. ¿Sí? Ajá, sí, hasta para tomar decisiones eran colectivamente. Exactamente. Ya, muchas gracias. Gracias.
Natalia Cuenca. Natalia Cuenca. Natalia Cuenca, ¿estás ahí? Aló, profesora, buenas noches. Hola Natalia. A ver, Hola. vamos a hablar un poquito de tu trabajo y vamos a ver de las sociedades agrarias y pastoriles. Ayúdame por favor indicándome exactamente a qué se dedicaban las sociedades pastoriles. Ellos se dedicaban a criar los animales domésticos y a cultivar en sus terrenos. ¿Se escucha? Sí, sí te escucho, sigue nomás. Aunque a veces existían algunas diferencias entre ellos. Ya, Dice, entre ellas era a ver, ellos no poseían una fuente regular de alimentos. En estas sociedades no eran numerosas los cazadores como en las otras. ya. ¿Ya te me escuchas? Sí, sí te escucho. Ya, ¿Algo más que tengas que añadir a eso? también dice que hace unos 20.000 años las sociedades comenzaron a criar, a ver, dice que también ya hace años empezaron a existir diferencias, desigualdades de riqueza, Ya, de modo que los gobernantes de ahí, ellos ejercían un poder. ya. Entonces podríamos decir A ver, que podríamos decir entonces que la división de poderes ya comenzó en las sociedades agrarias y pastoriles. ¿Sí o no? Ajá, ¿Sí? Ya. Muy bien, sí. Ya, ok. Muchas gracias por tu participación. Tienes 10, ¿sí? Se lo va a impedir. Solamente pueden subir las tareas, ¿sí? Hasta la fecha que la plataforma lo indica. Luego de esto automáticamente se cierra y no van a poder cargar nada más. Eso por ese lado, ¿sí? Chicos, lo que sí quiero pedirles por favor es que tengan pendiente de tener bien el auricular para poder hablar y también los parlantes, ¿sí? También los parlantes. ¿Por qué? Porque a veces yo voy a trabajar así, como estamos trabajando ahora, de yo darles la palabra para que ustedes me puedan exponer y no puedo en la próxima clase que ustedes me digan no me valen los parlantes o no puedo hablar o esto o el otro, ¿sí? Entonces por favor sí les voy a pedir que ustedes puedan conectarse pero con todas las cosas listas para poder trabajar en equipo, ¿ya? Díganme, si tienen alguna otra pregunta me puede decir, por favor. Chicos, la lista yo la tomo al inicio o intermedio al final. Si es que usted no estuvo, sí, y interactuó, va a tener asistencia. Si no, pues para la próxima clase tiene que estar atento y no tiene que estar entrando y saliendo de la plataforma cuando usted quiere. A no ser que diga, bueno, se me fue el internet, por favor justifíqueme, pero eso de que se sale y regresa a la hora y me dice, es que no estuve, no, eso no voy a justificar, ¿sí? Ya. Yo estoy haciendo en esta semana una prueba con lo de la asistencia, con las notas y todo, entonces no se preocupen ahorita porque si se les fue el internet y luego vino, no se preocupen por eso que yo luego ya les voy a justificar ese asunto, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Profesora. Dígame. Una preguntita. Dígame. Este trabajo que ahorita les dimos a ustedes, lo que expusimos, lo ponemos en el portafolio como trabajo individual. Sí, ese trabajo ustedes lo imprimen y lo ponen en el portafolio como trabajo individual. Por favor, las personas que no lo tienen bien hecho, porque hay unos que tienen con mayúsculas, minúsculas, intermedios, traten de hacerlo bien para que el momento que yo lo vaya ya a revisar en físico, cuando ya nos veamos, lo vaya a revisar en físico, lo tengan correctamente elaborado, ¿sí? Ya. Gracias. Listo, chicos. Entonces con eso yo ya he concluido mi clase. No sé si ustedes tienen otra hora más o con esto ya ustedes también terminan para que puedan ver qué pueden hacer, ¿sí?
Verá, usted dijo que las definiciones debemos